Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero dedicar esta metamorfosis a hablar con ustedes, comentarles, compartirles las fascinantes reflexiones que Carl Gustav Jung hizo en su libro Simbología del Espíritu, dedicado un capítulo a la Trinidad. Hoy quiero que reflexionemos sobre este número, sobre la fascinación que tiene este número y las implicaciones que tiene. Hasta psicológicas, cósmicas, teológicas. Fascinante. Trataré de hacerlo de manera breve para que ustedes no me estén viendo así como por capitulitos, ¿no? Y puedan ustedes aventarse toda la metamorfosis de un golpe. Previo a que Jung hablara directamente sobre la interpretación de la Trinidad desde una perspectiva psicoanalítica, cosa de por sí ya interesante, como ustedes imaginarán, es decir, extraer la Trinidad de una categoría netamente teológica para ver en ella dimensiones, relaciones con lo inconsciente, con los arquetipos, súper interesante. Pero para hacer eso, Jung tiene que hacer un repaso, un recuento anterior y conectar que la Trinidad cristiana no es la primera en establecer una conexión entre lo divino y el número 3. Según esto, en los dioses babilónicos, en la teología babilónica, en la teología egipcia, en la teología de la India con la Trimurti, aparece el 3, ordenando una jerarquía en la divinidad. Es decir, el 3 y lo divino es algo que ha permanecido como un referente en diferentes culturas. Y de ellas, Jung decide utilizar la griega, sobre todo por Pitágoras, es decir, por la interpretación tan fascinante y tan sugerente que hace Pitágoras de la numerología, del valor, digamos, metafísico del número. Para Pitágoras, y esto es algo que vale la pena recordar, creo que ya en alguna ocasión llegué a hablar sobre esto, hablando del número 2, me parece, pero para Pitágoras el número no es simplemente una cifra que nos sirve para sumar, ¿no? O que se distingue un número del otro por la mera adición o sustracción de cantidades. El número para Pitágoras no es una cantidad, es algo más que una cantidad, es una cualidad de la realidad. En el número se expresa una cualidad, una dimensión, un aspecto de la realidad. Por lo tanto, para un pitagórico, los números no se inventaron por el hombre. Los hombres descubrimos los números en el universo. Los números eran, digamos, las relaciones, los modos en que la realidad se armonizaba, se comprendía y se relacionaba a sí misma, ¿no? Eran equivalentes al lenguaje, a la palabra, ¿no? Para el pensamiento semita en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el decir, y Dios dijo, para un pitagórico es, y Dios empezó a darle orden al universo por los números. De alguna manera, Adán también hizo algo similar cuando empezó a nombrar y enumerar a los seres, ¿no?, que había a su alrededor. Entonces, tenemos entonces que, de manera muy rápida, el 1 para el pitagorismo es un número que en realidad no es un número porque no se encuentra incardinado, no se encuentra en una serie. El 1 como tal no se puede contar, porque el 1 para Pitágoras, para los pitagóricos, el 1 representa la totalidad. El 1, la realidad, una. Entonces eso quiere decir que siendo absoluta, siendo ella plena, sin tener ningún otro tipo de componente más que ella en sí misma, no se puede contar, porque no hay una diferencia que distinguir en un conteo. El 1 no puede ser abarcado, ¿no? Siempre nuestra perspectiva del 1 es parcial. Captamos aspectos del 1, pero al 1 como tal, con él no se cuenta, vamos a decirlo así, ¿no? Jugando con nuestro español.
Con el que empezamos a contar es con el 2. Con el otro del 1. Con la diferenciación. Es decir, cuando el 1 hace nacer de sí lo otro, lo diferente. Y es en esa diferenciación, es en ese desmarque, es en esa tensión que surge el universo. Que surgen, digamos, la dualidad. La tensión entre lo uno y lo otro. Es gracias al 2 que podemos contar, ¿no? Por eso en algunas tradiciones y hasta aún en el lenguaje, el 2 también se entiende como el segundo. Y recuerden ustedes que justamente así nosotros entendemos la sucesión de otro y otro y otro en nuestro reloj. Marcamos siempre los segundos, porque el primero, el 1, está sustraído de esa dinámica del tiempo. Con el 1 no se cuenta. Es lo que hace posible todo lo demás, pero él no está en la serie. Él no es uno más. Él es el otro, más allá de los números. Por lo tanto, cada número es un número. Es decir, cada número supone una referencia al 1. Pero a ese 1 que no está en la serie, sino a la totalidad, que a partir, digamos, de la diversidad, se puede contar. Entonces, con el 2 se inicia un periplo, una tensión fascinante, porque del 2 también surge lo adverso, surge la tensión, surge la dualidad, que es donde estamos instalados los seres humanos, en un mundo dualizado. Pretendemos entenderlo siempre a partir de categorías duales, ¿no? Arriba, abajo, lo frío, lo caliente, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, Dios, el diablo, ¿no? Esa es la forma en la que nos orientamos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Estamos en el mundo de la dualidad. Pero es un mundo dual, digamos, que sigue, que no tiene solución, que permanentemente está en esta situación de lo uno o lo otro, ¿no? Del conflicto, de la tensión, de la armonía o de la disarmonía. Hasta que llega el 3. El 3 quiere decir la trascendencia, la salida de la dualidad. La primer gran unificación del conflicto. El 3 es una especie de mediación entre los contrarios, entre los que están en conflicto. Este no es un tercero en discordia. Este es, digamos, un conciliador. Entonces, el simbolismo del 3 tiene fíjense, tiene esta facultad fascinante, súper interesante, de que el 3 establece la necesidad de tener una mediación, una relación con un tercero para poder entender la dualidad, para poder entender el conflicto. Y aquí tenemos una cuestión súper interesante, porque en algunas tradiciones el simbolismo del 3 se asociaba, fíjense qué interesante, el simbolismo del 3 se asociaba al cielo, y el simbolismo del 2 o de la tensión, o de la dualidad, o del conflicto, a la tierra, ¿no? Entonces, ahí tienes entre el 2 y el 3, ¿no? La tensión del cielo y la tierra. Y decíamos en el cielo porque también es el 3 el que está más asociado a lo divino, más asociado a los dioses que tienen 3 cualidades, 3 virtudes, 3 dimensiones. Es constante en nuestras tradiciones el uso del 3, hasta en términos rituales, ¿no? Para enmarcar esto, aún hasta de manera siniestra, ¿no? Como este perro, ¿no? De 3 cabezas, ¿no? Que guarda el infierno, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Ahora, lo interesante de esto, y con esto vamos cerrando, es que la primera mediación, la primera reconciliación que hace el 3 respecto al conflicto de la dualidad, pareciera que es demasiado abstracta, pareciera que no alcanza con una sola mediación.
Pensemos por un momento en la geometría. El 1 estará representado por el punto. De esa forma inicia, ¿no?, una representación geométrica en ese famoso texto de esoterismo, tal vez el más importante texto de esoterismo moderno, que es la Doctrina Secreta de Madame Blavatsky. Y en esa obra, esa gran obra, aparece así, el primer, digamos, la clave es un punto. Ahí inicia todo, en esa hiperconcentración de energía, materia que es el 1. El 2 es representado geométricamente como la línea, es decir, lo que une dos puntos. Eso que decíamos que era la tensión entre lo uno y lo otro, ese vaivén permanente, ¿no?, de lo uno y de lo otro, ¿no?, donde a veces el 2 puede hasta verse como una especie de adversario, de oponente de la unidad. Algunos cabalistas decían, Jung, que le daban esa connotación al 2 de ser demoníaco, en el sentido de que, según ellos, en el segundo día de la creación es probablemente el momento en el que aparece lo demoníaco, es decir, el 2 como lo oponente al 1. Interesante, ¿no? Pero decíamos, entre el 1 y el 2, la línea no alcanza a formar una figura. La primer gran figura geométrica clave de todas las demás para el pitagorismo es el triángulo. El triángulo es la primer gran figura. Es, digamos, es la creación de lo bidimensional, porque, digamos, una de las puntas, la unión de esos dos con otro punto, genera una figura, genera un espacio cerrado. ¿Cómo entender ese espacio cerrado del triángulo? Créanme que en filosofía hay ejemplos bastante controversiales de cómo entender eso, ¿no? Una de esas fue Hegel, el filósofo alemán del siglo XIX, que entendió ese punto de unificación, esa figura del triángulo en términos dialécticos, y entonces él decía, bueno, pues el punto es la tesis, la línea es la antítesis, el 2 es la tensión, la antítesis digamos, del juego de fuerzas de contrarios, y el 3, o el triángulo, es la síntesis. Y en ese sentido, algunos van a cuestionar, hay dos lecturas sobre esta síntesis, si es una síntesis que cierra, que es dogmática, que es imperial, ¿no?, que cierra, digamos, el dinamismo del pensamiento, de la dualidad necesaria para pensar, para vivir en este mundo, en la dualidad, en el conflicto, en la tensión, en las opciones, en la ética, en todo lo que implica esto. Y si el número 3, o la síntesis hegeliana, es, digamos, la imposición nuevamente de un 1 por encima del 2. Es decir, el 3 como una imposición de un número que se hace someter al 2, o a la diferencia, o al conflicto, a sí mismo, ¿no? Hay algunos que lo interpretan así, otros van a interpretarlo que realmente el 3, en realidad, lo que está mostrando es la incursión de un proceso. No solamente la forma geométrica del triángulo, sino de un proceso. Es decir, donde el 1, para expresarse y realizarse a partir del 2, es decir, no puede quedarse en el nivel abstracto de un 1 separado de todo, pleno de sí mismo, sino que necesita una progresión. Y el 3 es la aparición del 1 en la progresión. Y van a decir algunos que eso es justamente lo que implica un tiempo en 3 modalidades. Que si el tiempo está dividido en 3, implica eso: pasado, presente y futuro. Es el 3 en el devenir, en el movimiento, en el desarrollo. Entonces ahí tienen ustedes dos interpretaciones. Algunos van a decir la interpretación de derecha de Hegel y del sistema como un sistema cerrado, como fin de la historia, una síntesis que finalmente unifica y cancela la diferencia, la dualidad, es decir, que llega a un término. Y una interpretación más de izquierda que diría que a cada nueva síntesis siempre habrá una nueva antítesis, ¿no? Y entonces el dinamismo y la dualidad se seguirá viviendo, aprendiendo y desarrollando a diferentes niveles, pero siempre en movimiento, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo, si ustedes me lo permiten, hacer una observación teológica a eso, ¿no?
Si el 1 puesto por el 3 en movimiento, ¿no?, lo relacionamos con la Trinidad, con una idea de Dios, querrá decir entonces que ese Dios es inaprensible. Es decir, que ningún dogma, ninguna iglesia, ninguna doctrina puede tomarse el derecho de poseer al uno, lo sagrado, lo absoluto, como parte de sí mismo, como una propiedad, ¿no? Porque esa dinámica lo sustrae de cualquier iglesia, de cualquier dogma, de cualquier doctrina que lo quiera fijar, que lo quiera sistematizar al modo como Hegel pretendió sistematizar con su sistema según la lectura de derecha. Para concluir, mis queridos amigos, habría algo que queda pendiente en la fascinación del número 3, y es precisamente la inclusión del 4. Porque Platón intuyó, como heredero de los planteamientos pitagóricos en el Timeo, que el 4 era la inclusión de que la figura geométrica del triángulo generara volumen. Es decir, que lo abstracto de una figura bidimensional, como es el triángulo, pudiera englobar, pudiera llegar a la realidad misma tridimensional. Y con todo y lo bonito que es un triángulo, diríamos nosotros, no hay triángulos en el universo. Hay realidad compleja, mucho más compleja que un triángulo. Aunque hay una geometría sagrada al respecto, sin embargo, Platón reconocía que había que dar un paso más para que la numerología tomara forma, realidad, peso, complejidad. Y eso es la inclusión del 4. Y ahí dice algo, fíjense, muy interesante, Platón. No bastaba con ser una mediación entre dos puntos, como el 3. Se requería una nueva mediación que pudiera conectar al 3 con la realidad, no solamente con puntos, sino con la realidad. Y ese es el 4. Estamos entonces nosotros, no en el mundo de los dioses trinitarios, ¿no?, trípticos, trípodes y demás. Estamos en el mundo cuaternario, en el mundo de la materia, en el mundo del volumen, del peso. Estamos en el mundo de los 4 puntos cardinales que marcan nuestro espacio. Estamos en el mundo de las 4 estaciones que marcan nuestro devenir también. Estamos, diría el cristianismo más esotérico, estamos en el mundo de los 4 evangelios. Estamos entonces en una dimensión cuaternaria. Por lo tanto, si queremos una unificación numérica y simbólica más completa y vasta de la realidad, tendríamos que acercarnos al valor simbólico del número 7, es decir, la suma del terciario celestial y del cuaternario mundanal, el 7. Y por eso, mis queridísimos, dirá Jung, haciendo una interpretación maravillosa del Timeo, del inicio del Timeo, y con esto concluyo mi metamorfosis. Fíjense cómo Jung interpreta esto precioso de cómo empieza el Timeo. Fíjense lo que dice. Dice Sócrates, 1, 2, 3. Pero por cierto, querido Timeo, ¿dónde está el cuarto de los que ayer fueron huéspedes míos y ahora son dueños de la casa? Y Timeo responde, le sobrevino un cierto malestar, Sócrates, pues no habría faltado voluntariamente a esta reunión. Y resulta, mis queridísimos amigos, que ese 4 ausente en el pensamiento de Platón, esa mediación adicional para llegar a tocar la realidad, es la realidad de un 4 enfermo, doliente, pesado, donde transita la muerte,
las despedidas, las pérdidas, las enfermedades, el desasosiego, el miedo, la ira. Nuestro mundo. El mundo del cuatro. Pero que no podría entenderse si no hubiera una Trinidad de por medio. ¿Cómo ves?